Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pedimos, Padre Celestial, que abras nuestro entendimiento, Señor, que nuestros corazones estén preparados para oír tu voz, Señor, que podamos retener tu palabra, Señor, y no ser solamente oidores olvidadizos, Señor, sino que la guardemos, la atesoremos, Señor, como un tesoro en nuestro corazón. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú obrando, como siempre en nosotros, Señor, transformando nuestra mente, cambiando, Señor, nuestros corazones, Señor, haciéndonos a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hablar sobre Timoteo, sobre Pablo. Y me llama mucho la atención porque ustedes saben la trayectoria de Pablo, ¿verdad? ¿Y quién fue Pablo antes de ser Pablo? Dice que su nombre era Saulo, que significa aquel que es venerable. O sea que Pablo, aunque algunos dicen que era de una estatura pequeña, ¿verdad? Su ego, su orgullo y su conocimiento era bastante grande. Pero cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, el Señor, ¿verdad?, lo cambió totalmente, su otro hombre. Es cuando usted recibe a Cristo y dice: yo no puedo creer que ese que pisteaba conmigo, que tiraba las cartas, que jugábamos al fútbol, el que era borracho, con el mujeriego que andábamos tirándole flores a las muchachas, sea cristiano ahora. Así fue Pablo. Pablo era totalmente otro hombre después de conocer a Cristo. Y ya su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo, y Pablo significa pequeño, hombre de humildad. Lo opuesto, ¿verdad? Hay una diferencia entre conocer a Cristo y no conocer a Cristo. Entonces, como jóvenes, también nos manda a ser diferentes del Señor. Y nos manda esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, le escribe como a un hijo, como hijo amado, ya lo vamos a leer en el primer capítulo. Pero es lo mismo, y tomémoslo como que nos lo escribe a nosotros. Timoteo dice que es un nombre propio masculino del griego, que se deriva de la palabra timaoteos, que significa aquel que siente amor o adoración a Dios, el que respeta y honra a Dios. Ese es Timoteo. Y eso es lo que Dios quiere que seamos como jóvenes, ¿verdad? Alguien que ame al Señor, alguien que sirva a Dios, y alguien que honre a Dios, ¿verdad? Que busca el Señor de nosotros. ¿Busca talentos? No, aquí no tengo talento, mucho talento, ¿verdad? ¿Busca el Señor gente perfecta? No, Pablo no era perfecto. ¿Qué busca el Señor? Busca corazones dispuestos, ¿verdad? Busca corazones dispuestos a honrar, glorificar a Dios. Entonces vamos a ver el primer versículo del capítulo 4 de 2 Timoteo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques. Haciendo un resumen, porque si hablamos todo acerca de la vida de Pablo y la vida de Timoteo, no vamos a acabar. Pero haciendo un resumen, Pablo sabía del dote de Timoteo. Pablo había impuesto las manos sobre Timoteo, y Pablo sabía que Timoteo era un pastor. Entonces, Pablo, como apóstol, como maestro y como predicador, le está aconsejando a un joven pastor qué es lo que tiene que hacer. ¿Quién es el que enseña? Pues los maestros. Por eso son muy importantes los maestros en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? De los maestros salen los evangelistas, los pastores, los profetas, ¿verdad?, los apóstoles. Es importante la enseñanza. Entonces viene el anciano, ¿verdad? Porque aquí, cuando escribe ya la segunda carta de Timoteo, Pablo ya tenía por lo menos alrededor de unos 30 años de predicando en el ministerio. Entonces no era un novato, ¿verdad? Era alguien, un anciano que estaba regido por la palabra del Señor y que había dado un testimonio de haber predicado a tiempo y fuera de tiempo. Y por eso le decía a Timoteo: tú también tienes que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, como aquí en el mundo muchas veces se hacen conferencias para empresarios o para futuros empresarios, el Señor también nos habla a tiempo y fuera de tiempo, porque también nos habla tanto a los que tenemos un ministerio, a los pastores, a los líderes, a los evangelistas, pero también a futuros líderes. Ustedes, sus niñas, van a crecer y ustedes van a estar predicando.
Y ustedes tienen que saber las pautas de cómo cocinar ese menú, ¿verdad? Cómo predicar, qué decir. Y aquí le dice el apóstol a Timoteo: te encarezco delante de Dios. Fíjense, cuando mi hermana estaba pequeña, ella exageraba las cosas un poquito. Entonces yo recuerdo que para que me dijera la verdad, yo le recordaba y le decía: Eli, delante de Dios, ¿esto es verdad? Y la miraba a los ojos y me decía: sí, de verdad. Acuérdate, le decía, Dios te está oyendo, de verdad. Y ella me decía si sí o no. Pero el Señor quiere que estemos conscientes de su omnipresencia. Cuando prediques, sé consciente que de cada palabra daremos cuenta, ¿verdad? ¿Cómo lo decimos? ¿Por qué lo decimos? ¿Con qué amor lo decimos? ¿Con qué intenciones lo decimos? Te encarezco delante de Dios. No llama por testigos a otros hombres tampoco. Está llamando de testigo a Dios. Estamos en presencia de Dios. Y a mí me da un poquito de no sé qué, como un celo espiritual cuando la gente se para en los púlpitos y miente con descaro. Digo yo, ¿no están conscientes que Dios está aquí? ¿Que Dios oye? ¿Verdad? Hay que predicar lo que se vive. Le dice: te encarezco delante del Señor Jesucristo, quien juzgará tanto a los vivos como a los muertos, que prediques. Y Timoteo, como pastor, le está diciendo: es bueno que lo que tú hayas aprendido de mí lo enseñes a otros, porque también le manda a que haga ancianos, a que busque, ¿verdad?, a otros. Pero le dice: tú que eres el líder, tú predica. Y es bonito cuando traemos predicadores de afuera, porque nos gozamos y el Señor nos da otra luz, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Pero los responsables de la grey de aquí son los pastores de aquí, son los ancianos de aquí. Tienen que predicar la palabra a los ancianos. Tenemos nosotros como líder, yo como líder pongo a otros a predicar también, pero yo soy responsable de predicar la palabra. Eso es lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo. Oye, tú si eres pastor, vas a seguir mis pasos, así como yo he seguido los de Cristo. Predica la palabra. Hay buenos líderes de la música, hay buenos líderes de la limpieza, hay muy buenos líderes en la finanza. Está bien, pero si vamos a pastorear, si vamos a hacerla de ancianos, de ministros, de líderes, dice: predica la palabra. Y es bonito dar ejemplos, hermanos, y como jóvenes o como niños vamos a querer decir otras cosas y siempre podemos dar alusiones o ejemplos, porque el Señor Jesucristo también usó parábolas cuando Él hablaba, usaba frases o cosas que en ese momento era el lenguaje actual de su época, para que los que alrededor estuvieran ahí entendieran. Pero no podemos pasarnos hablando 20, 30 minutos de filosofía, de una anécdota, de una historia, y darle 5 o 10 minutos a la palabra. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo: el enfoque del predicador es la palabra. Amén. Entonces, futuros predicadores, no vamos a venir a hablar cómo nos va de bien, cómo nos va de mal. Cuando estemos predicando, una cosa es el testimonio, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero cuando estemos predicando, el enfoque es la palabra. Entonces le dice: predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego le empieza a dar, como cuando uno cocina una receta, ya que la mamá le da anotado: paso 1, paso 2, le echa sal, consomé, pimienta. Y le dice: y vas a exhortar. Lo primero que le dice es: predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. La palabra redarguir, dice, viene del verbo redarguir, del latín redarguere, que significa refutar, replicar, devolver el argumento hacia atrás. Como cuando alguien le terquea algo a uno tiene que ser capaz de refutar eso con lo mismo que le han argumentado a uno. Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo: Timoteo, tienes que ser capaz de enfrentarte, como el ejemplo que nos dio nuestra hermana, a un ateo. ¿Cómo refutar su filosofía? Tienes que ser capaz de confrontar a alguien que contradice tu doctrina.
Tienes que saber responder, Timoteo. Luego le dice, reprende. Dice del verbo transitivo reñir a una persona o expresar de forma autoritaria y severa la desaprobación de su actuación o de su comportamiento. Y se oye fuerte, ¿verdad? De confrontar. Y muchas veces como líderes evitamos el confrontamiento. Pero cuando viene de un corazón de padre a hijo, cuando viene de un corazón pastoral, ¿verdad? Cuando viene de un corazón, uno se acerca a la persona y le dice tu comportamiento o la forma en que estás caminando o hablando no es la adecuada para agradar a Dios. Eso es exhortar. Entonces le dice Pablo a Timoteo, hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando sea fácil, cuando el público sea fácil, o cuando la gente no quiera oír. Fíjense que en la época de Jesús no todos querían oír a Jesús. Había unos, dice, que se tapaban los oídos, que se molestaban, los enfurecía escucharlo. Y muchas veces oímos la palabra de Dios y nos retorcemos, ¿verdad? Que para un lado, o decimos, es que esto era para la hermana que no vino, o esto era para fulano. No, es para nosotros, para los que tenemos oído, ¿verdad? En Apocalipsis se dice muchas veces, el que tenga oído, que oiga. Y pareciera ser que todos tuviéramos oído, pero hay gente que no oye la palabra. Entonces hay que escuchar y retener lo bueno, ¿verdad? Vamos a 2 Timoteo capítulo 1. Y ahí vamos a leer antifonalmente. Vamos a estar leyendo usted y yo. 2 Timoteo capítulo 1. Vemos el amor de un padre espiritual guiando a un pastor joven a que lo haga bien su trabajo. 2 Timoteo 1, yo voy a leer el verso 1 y usted el 2, y vamos a leer hasta el verso 15. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios, a quien con mis antepasados sirvo con limpia conciencia, de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita en ti también. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los no judíos. Retén la forma de las santas palabras que oíste de mí, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a parar ahí. Después voy a leer yo el 15. Pero usted lea y medita todo ese capítulo, o si es posible toda la carta, ¿verdad?, del apóstol Pablo, para entender algunas cosas que yo voy a mencionar aquí. Pero en primer lugar, esa carta se va dirigido a mi querido hijo.
y la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que los mayores veamos, dice, a los jóvenes o a los mancebos, a los más pequeños como a hijos. Y los hijos, dice, o los jóvenes ver a los ancianos o a los adultos como a padres, ¿verdad? Incluso dice que cuando hay que exhortar a un anciano o a un líder, porque también todos cometemos errores, ¿verdad? Y tenemos diferentes caracteres, hay veces necesitan también ser como guiados. Entonces dice que tenemos que tratarlos como nos dirigiríamos a una madre, con respeto, ¿verdad? Entonces es muy importante cómo Pablo da testimonio de Dios y cómo él trata a su hijo Timoteo. Le habla con cariño, ¿verdad? Le habla, no le está escribiendo una carta a regañadientes y como algunos padres se expresan de los hijos, mi hijo es mi dolor de cabeza, este es la oveja negra, ¿verdad? No, él le dice a mi querido hijo. Entonces hay un amor fraternal aquí, hay un amor de Cristo, como él le dice, y nuestro Señor te conceda misericordia y paz. Y el verso 6 le dice, por eso te aconsejo. Mire lo que hace un padre espiritual, es dar consejo. Por esto mismo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿por qué le dice eso? Para poder entender ese verso tenemos que leer el verso anterior. Mire lo que dice el verso anterior, el verso 5. Pues me viene a la memoria, dice, la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre Eunice, en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita en ti también. Mire lo que dice aquí. Te conozco y sé que tienes una fe sincera. Ya, no tenía una fe fingida, porque hay gente que finge tener fe aquí, pero en su casa duda del poder de Dios, duda de que Dios es bueno con ellos, duda de que Dios puede hacer milagros con ellos, que Dios puede usarlos y que Dios puede obrar a través de ellos, porque Dios puede hacer cosas sobrenaturales sin usted y sin mí, no nos necesita. Mas sin embargo Dios trabaja a través de hombres y Dios puede usarte a ti para hacer cosas grandes y debemos de creerle al Señor. Entonces Pablo está afirmando quién es Timoteo. Timoteo, tú vas a oír diferentes comentarios de gente que no te conoce, pero yo te conozco y sé que tu fe es genuina. Yo sé que tú tienes fe. Por lo tanto, le dice, aviva el don de Dios que hay en ti, que recibiste, dice, con la imposición de mis manos. Que otro día vamos a hablar sobre la imposición de las manos, cuándo y cómo y por qué no se debe poner o sí. Pero aquí le dice, aviva el don que hay en ti. Recuérdense que antes eran ungidos solamente los reyes, los profetas, ¿verdad? Pero también el Señor llamaba, después del Pentecostés, el Señor llamaba a ungir gente que iba a ser adiestrada o usada para un fin o un propósito solo para el servicio del Señor. Por ejemplo, cuando ungieron, ¿verdad?, a Esteban y a otros que para hacerlos diáconos, era importante entonces que el Señor escogiera quiénes y para qué iba a hacer ese servicio. En ese caso, Pablo impuso las manos sobre Timoteo, y Timoteo, como dijimos al principio, era para ser pastor. Pero ¿qué pasaba? Que Pablo estaba preso. Y muchas veces cuando no está con nosotros, digamos, la persona que, digamos, te trajo a Cristo, la persona que, o el pastor, o tal vez anda de gira al ministro, o tal vez no hay, empieza el que fue ungido por el Señor como a hacer el trabajo de vez en cuando. Pero Pablo le dice, no importa que yo esté preso, y más adelante vamos a leer, le dice, yo estoy a punto de ser sacrificado, pero tú tienes que enfocarte y avivar el fuego de Dios que está en ti, como diciéndole, no me necesitas a mí. Yo fui útil para enseñarte un tiempo, pero es hora que de lo que ya tienes en tu depósito, empieces a sacar, empieces a dar a otros. Mira lo bonito de aquella mujer que se quedó sin aceite, ¿verdad? El Señor le dijo, ve y pide a tu vecina vasijas solas. Y fíjense que es importante porque el aceite se llenó no de lo que ella le dieron, sino de lo que ella tenía en casa. ¿Qué es lo que tú tienes dentro? ¿Qué es lo que los jóvenes estamos llenos? Estamos llenos de Netflix, estamos llenos de YouTube, estamos a videojuegos. ¿De qué estamos llenos los ancianos? ¿De qué estamos llenos
Y mire que yo soy una de que me encanta oír prédica todo el día. Y me gusta oír alabanzas y me gusta orar. Pero eso no sustituye al enseñar, ¿verdad? Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no solo te tiene que gustar la palabra, tienes que saberla aplicar y enseñar. Y le dice, por tanto, no te avergüences, en el verso 8, de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Fuiste ungido y el poder que recibiste no es un espíritu de temor. Mira qué importante cuando recibimos al Espíritu Santo, dice, no se te fue impuesto un espíritu de cobardía para que no nos avergoncemos. ¿Por qué es importante recibir el Espíritu Santo? Porque allá afuera van a tratar de hacernos bullying por ser cristianos. Van a tratar de hacernos ver. En mi país algunas veces decían, no, es que esos son iletrados, no tienen estudios, no tienen nada que hacer, pasan metidos en la iglesia porque no tienen nada que hacer, ¿verdad? Pero no es cierto. Estamos en la iglesia porque hemos decidido seguir a Cristo. En realidad la palabra del Señor dice que la sabiduría de ellos se las quitó el Señor y se las dio a los humildes, a los que reciben la palabra. A esa palabra sencilla, pero de poder. Por eso el Señor nos dice que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es potencia. Pero ¿qué sucede? Dice que para los que se pierden, ¿qué es considerado el evangelio? Una locura. Y por eso le dice Pablo a Timoteo, tú no te avergüences. ¿Cuántos hijos muchas veces se avergüenzan de los padres, verdad? De cómo se ven, de su economía. Pero cuando hablamos del Padre Celestial, ¿cómo avergonzarnos de aquel que dio su vida por nosotros? ¿Por qué no vamos a avergonzar de ser llamados hijos de Dios? Entonces vamos a recibir poder para ser testigos. Eso le dijo en el libro de Hechos, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para ser testigo, para testificar, para predicar, para pregonar las buenas nuevas, para ser ejemplo. No es solo para recibirlo y no hago nada con eso. No, tengo que poner a trabajar lo que el Señor depositó en nosotros. Por lo contrario, le dice, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Muchas veces huimos de evangelizar por lo que nos dice la gente. La gente que dice, no, esto tan loco, no, A una hermana de esa iglesia le dijeron en una ocasión, a ti porque te pagan andar ahí en la calle. Y la hermana se enojó, pero no es cierto, nadie nos paga. ¿Sabe por qué lo dicen? Porque hay religiones que sí, los llamados testigos de Jehová, ellos reciben dinero por andar dando sus papelitos, ¿verdad? Pero nosotros no. Entonces mira qué importante es. Ustedes que si no son líderes aquí en la iglesia, son líderes, son padres de familia, ¿verdad? Son sacerdotes de su hogar. También tienen que enseñar a sus hijos. Tienen que enseñar a su familia. Y mira el verso 11, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los no judíos. Si recuerdan en el versículo 1, dice que él es apóstol por gracia del Señor. Acuérdense que el apóstol Pablo no estaba dentro de los 12 apóstoles, ¿verdad? Y si recuerdan una enseñanza hace mucho tiempo atrás sobre el tema de la reconciliación, vemos que no lo aceptaban muy bien Pedro y otros por ahí, a Pablo. Y muchos de ellos le tenían miedo, temor por todo lo que había hecho y lo mal que había tratado y las muertes que habían en su conciencia de Pablo. Entonces le dice aquí, del cual fui constituido por la gracia de Dios para los no judíos. Si usted no es judío, Pablo es apóstol de nosotros, ¿verdad? Somos gentiles. Por eso mismo padezco. ¿Por qué padece? Si usted dice, a mí me va mal, a mí la familia no me quiere, a mí me excluyen de esto y lo otro, ha de ser que usted está padeciendo por haber sido constituido hijo de Dios, ¿verdad? Tal vez lo rechazan por seguir a Cristo. Había un corito viejito, pero de hace siglos, hermanos, que a mí me daba risa en ese entonces, pero me estaba acordando ahorita que leía la palabra, que decía el corito, mis amigos ya no me hablan porque ando con el rey. En la escuela ya no me hablan porque ando con el rey. Y así sucesivamente, hermanos, pero
¿Sabe qué? Dice que nos gloriemos, que nos gocemos cuando seamos vituperados por causa de Cristo. Que seamos alegres, que nos gocemos, que seamos dichosos, que estemos felices en padecer. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no huyas de padecer por Cristo. Es más, involúcrate en el padecimiento. No tratemos de, Señor, no me pases por aquí, no quiero sufrir eso. Yo quiero que todos me quieran, que toda mi familia me acepte. Yo quiero que mis amigos me tomen en cuenta. Yo quiero hacer los cumpleaños de todo el mundo. Pero no siempre va a ser así. ¿Ya? Dice, no huya, sino padece. En el verso 2 de 2 Timoteo 2 decía, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Le estaba diciendo a Timoteo, tú vas a necesitar ayuda, busca hombres fieles. Dentro de los que estamos, hay hombres fieles que tienes que enseñarle. ¿Sabe por qué? Porque el que no enseña nunca descansa. Por eso hay que enseñar. Porque hay un momento que uno puede estar enfermo, que uno puede estar cansado, que cualquier cosa puede pasar. Y si enseñamos, hay muchos que pueden sustituirnos. Miren qué bonito eso. Por eso es importante la enseñanza. Vamos a 2 Timoteo 2, 24. Mire cómo debe ser el siervo del Señor. 2 Timoteo 2, 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. ¿Con quiénes? Con todos. ¿Apto para qué? Para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija ¿a quiénes? A los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces vamos a desglosarlo un poquito. Dice, en primer lugar, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Entonces cuando Pablo le dice a Timoteo, busca hombres fieles, está diciendo hombres con buen testimonio, hombres que no sean pleitistas, que no sean mecha corta, ¿verdad? Que no busquen hacer tropiezo con su carácter, sino le dice que sean amables con todos. Y cuando le dice con todos, es con todos, ¿verdad? Sea que diezme o no diezme, si es puntual o no puntual, si es bueno con usted o no es bueno, si lo invita a comer o no. Dice, sé que sea amable con todos. Y otra característica, dice, del siervo del Señor, que sea apto para enseñar. Mire que hay mucha gente que sabe mucho, pero no todos saben cómo transmitir el conocimiento a otros. Por eso se tiene los que son ojos en la iglesia y los que son oídos, ¿verdad? Los que tienen discernimiento, tienen que ver quiénes son buenos para enseñar y quiénes no. Y eso no quiere decir, si usted no sabe enseñar, que usted no sea siervo de Dios. ¿Cómo no? Pero estamos hablando, si vamos a poner a alguien en el ministerio de la predicación, tenemos que asegurarnos que sea apto para enseñar. Y luego dice sufrido, no que sea no sufrido de que venga a dar lástima. No, hermano, no es que causar lástima. Aquí cuando habla de sufrido es que padezca por la causa de Cristo, que sepa soportar cargas. A eso se refiere, que sufra las penalidades de Cristo, ¿verdad? Que tenga las marcas, porque así dice el apóstol Pablo en otra parte, dice, yo tengo las marcas en mi cuerpo, yo he padecido con Cristo. Entonces dice que sea sufrido, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. Y es porque siempre va a haber oposición, ¿ya? Quizás en una iglesia, mayormente aquí en Estados Unidos, siempre vamos a ver que venimos de diferentes doctrinas, muchas veces de nuestro país, ¿verdad? Tenemos diferentes enseñanzas, tenemos diferentes cosas, pero siempre el centro es Cristo y la palabra. La palabra tenemos, ahí nos enderezamos todos, ¿verdad? Aquí no, yo tengo la razón, que a mí me enseñaron, que a mí me dijeron, no, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? La Biblia dice así, pues así es. Si no lo dice, pues me dieron cuento, ¿verdad? Pero si la Biblia lo dice, así es. Gloria a Dios.
Segunda de Timoteo 3:16. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, no solo leas en los Salmos, Timoteo, no solo el Nuevo Testamento, Timoteo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Mire el propósito por el cual tenemos que hablar de toda la Escritura, del Génesis al Apocalipsis, ¿verdad? Porque algunos excluyen el Antiguo, pero el Antiguo viene a ser, dice la palabra del Señor, sombra de lo que había de venir. O sea, hablamos en una ocasión cuando hablamos de Génesis capítulo 1, en el principio, ¿verdad?, de la creación, Dios ya nos estaba hablando del Hijo. Ya nos estaba anunciando desde el Génesis. Y el Apocalipsis es solo la revelación del Hijo de Dios ya, en su venida y en todo lo que va a pasar. Pero toda la Escritura, le dice, es inspirada por Dios. Toda te va a servir para enseñar. Toda te va a servir para corregir. Toda te va a servir para reprender. Con el propósito, dice, que el hombre de Dios sea perfeccionado. El Señor nos perfecciona cada día. Con una prédica, nos guste o no nos guste, nos va quitando cositas el Señor. Nos va quitando ideas, nos va quitando pensamientos, nos va quitando cosas que a Él no le agrada, porque quiere, dice, que seamos enteramente instruidos, dice, para toda buena obra. Si algo es bueno y digno de pensar, en eso piensen, ¿verdad? Si algo tiene virtud en ello, dice, pensad en eso. La palabra del Señor, toda la Escritura es inspirada por el Señor. Muy bien. Entonces le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra. No tanto cuentos de viejas, dice. No sé por qué tenemos mala fama de andar contando tantas cosas las mujeres, ¿verdad? Pero yo conozco hombres que también, hermano, se echan sus buenos cuentos. Y a la hora de la predicación, dice, enfócate en la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Yo escuché un testimonio de un hombre que había sido instruido en la religión católica y el Señor lo alcanzó y recibió a Cristo. Y cuando él recibió a Cristo, todos los días predicaba en frente de su parroquia. Todos los días, hasta que el obispo de ahí se enojó. Lo confrontó y le dijo, ¿tú por qué predicas todos los días? Si antes eras fiel aquí y ahora ¿por qué predicas? Le dice, no se preocupe que yo solo predico 2 temporadas al año. Y el obispo se puso contento y dijo, ¿sí? ¿Cuáles son? Le dice, pues a tiempo y fuera de tiempo. Siempre iba a predicar. Y así es, hermano. Tenemos que predicar, sea que nos quieran escuchar o no. El deber del predicador, ¿qué es? Predicar. Como yo le digo a mis niños, tu deber como estudiante es estudiar. El del trabajador, trabajar. Y el que predica, dormir. No, predicar. O sea, hay que predicar la palabra. ¿Por qué? Dice el verso 3 y 4 de 2 Timoteo 4. Volvemos a 2 Timoteo 4, verso 3 y 4, dice, porque vendrán tiempos que ¿qué? Porque vendrán tiempos. Le estaba hablando de un futuro, ¿verdad? Y ya estamos viviendo esos tiempos. Tiempos donde la gente no quiere sufrir la sana doctrina. Hay mucha gente cuando, mire, tenemos una mala costumbre, algunos, ¿verdad? Sí, algunos, porque no hay que generalizar, pero hay gente que si no le gusta el tema, esquipea los mensajes, ¿no? No me interesa. O si está muy largo, los quipea. Si no es su predicador favorito, lo esquipea. Cualquier cosa. Porque la gente quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar, pero no lo que Dios quiere hablar. No es lo que Dios nos quiere confrontar. Porque la palabra del Señor, Dios las envía con propósito de ser sanados, fortalecidos, restaurados.
Y no solo sanar nuestra alma y nuestro espíritu, sino nuestro cuerpo. En el libro de los Salmos dice que Él envió su palabra y nos sanó. Su palabra tiene el poder de sanar nuestros huesos, de sanar nuestra alma. Todo en su palabra hay poder, porque dice que es viva. No es una palabra muerta, sino que dice que es viva y eficaz. Es poderosa. Y dice, no sufrirá la sana doctrina. Timoteo, van a venir unos, le ha de haber dicho que no te van a querer oír, se van a ir. Pero no importa, tú sigues predicando la palabra. Vendrán maestros, dice, que van a predicar lo que ellos quieren escuchar. Pero tú predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Estaba oyendo un testimonio del hijo de Jesús, Adrián Romero, y da pena ajena muchas veces, porque él estaba hablando de que dejó de creer en Jesucristo y ahora cree en otras filosofías, casi como ateísmo, pero disfrazado. Entonces dice uno, bueno, ¿y entonces dónde están los fundamentos? Porque si tenemos un fundamento firme, no hay otro fundamento después de ese, hay un solo. Hay una sola roca, una sola piedra, donde nosotros vamos sobre edificando, pero el fundamento es el mismo. No ha cambiado la palabra de Dios. No porque estemos en Estados Unidos vamos a predicar diferente a como se predica en otro país, porque Dios es el mismo, la palabra es la misma, Él no cambia. Entonces le dice en el verso 5, pero tú, a diferencia de ellos, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le dice, pero tú sé diferente, Timoteo, soporta, o sea, resiste, ¿verdad? Sé fuerte, soporta las aflicciones. ¿Cuántas son las aflicciones del justo? ¿Una? ¿Dos? Muchas, dice. Y cuando dice muchas es que son un montón, de todo. Pero de todas ellas, dice el Señor, nos librará. Entonces le dice, soporta las aflicciones. Nada dura para siempre. Yo les he explicado en otras ocasiones que Satanás tiene que pedir permiso para tocar a los hijos de Dios. Y hay un límite que Dios le ha puesto, hasta aquí pueden llegar. Hasta aquí. Y si esperamos el tiempo de Dios, todo servirá para bien a los que aman al Señor. Haz obra de evangelista. Pablo sabía que Timoteo no era evangelista, él era pastor. Mas sin embargo, le dice, no porque solo eres pastor, no vas a evangelizar. También tienes que predicar a los perdidos. O sea, no solo te vas a enfocar en tu grey, encerrado, ¿verdad? Tienes que ir afuera también, Timoteo. Entonces también le está diciendo, tú sé sobrio, soporta, sé fuerte y haz obra de evangelista. No lo está ungiendo como evangelista, pero le está diciendo, haz eso también, ¿verdad? No te hagas el del ojo pacho. Cumple tu ministerio. Lo mismo le dijo en Colosenses 4:17 a Arquipo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces, usted tiene tarea de examinarse en su casa. ¿Cuál es el ministerio que el Señor me ha dado a mí? Estoy cumpliendo con mi ministerio. Ahorita estamos mencionando el ministerio del pastorado, ¿verdad? Del liderazgo. Pero usted puede tener otro ministerio. Y el ministerio, no importa cuál sea, pequeño o grande, el propósito que Dios habla, esta palabra, ¿lo estás cumpliendo? ¿O lo has dejado al lado? ¿O lo estás dejando, o lo haces a medias, verdad? Eso nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver. Imagínense usted estuviera delante del Señor ahorita. ¿Qué le responderíamos al Señor si el Señor dijera, ¿has cumplido con tu llamado? ¿Estás haciendo el ministerio evangelístico? ¿O si tú eres pastor, estás pastoreando? ¿Estás buscando a las ovejas perdidas? Ana, ¿a cuántas personas has ido a buscar? ¿Y qué hiciste con esta persona que te puse a tu cargo? Y si empezamos, ¿qué excusa le vamos a dar a Dios si no vamos a tener excusa delante de Él? ¿Verdad? No va a haber. Entonces, ahorita que estamos con vida y ya estamos a tiempo, podemos volver al primer amor, hacer las primeras obras. Quizás hace 20 años usted salía a evangelizar, pero ahora ya no quiere, o ya está cansado, o quizás es el horario en que quizás muy temprano, muy caliente. Pueden haber muchas razones,
Puede haber el trabajo, que eso no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero hay otras formas de hacerlo en otras áreas. Pero el propósito es cumplir con nuestro llamado. ¿Por qué otra cosa usted cree que no podemos cumplir con el llamado? ¿Qué estorba para que usted o yo cumplamos con el llamado? Entonces yo hice una lista. Por ejemplo, puse yo a personas no cumplen con su llamado o su ministerio por miedo. Hablemos del espíritu de temor. Es un espíritu que paraliza. El miedo paraliza. Cuando alguien tiene miedo, no puede desempeñar su ministerio. Por incredulidad. Una de dos, no cree en el poder de Dios o no cree que Dios lo puede usar a él para hacer su obra. O sea, se sienten indignos. Número 3, las preocupaciones del mundo. El afán de la vida. Uno dice, no, pues ya me cansé de predicar, entonces mejor voy a aprender un oficio. Voy a ir a aprender inglés, voy a ir a aprender a computación, voy a ir a aprender arquitectura. Ya a los 70 años querer ser arquitecto, ¿verdad? Cuando el Señor lo ha llamado a predicar. Entonces, eso también es un obstáculo. La preocupación del mundo. ¿Qué dirá la familia? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Cómo voy a sacar adelante a mi familia? El miedo al hombre, es decir, el miedo a la congregación. ¿Qué van a decir si les predico la verdad? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Si se van a ir? ¿Si se van a quedar? Ese es un temor. El temor a la crítica y al desánimo. Hermano, no me gusta cómo predicas. O estás muy largo. Crítica y desánimo pueden hacer que un siervo del Señor deje de hacer lo que el Señor lo mandó a hacer. O el pecado oculto también, ¿verdad? Cuando no estamos bien con Dios, hay gente que la conciencia le acusa y dice, no, pues no puedo servir todavía, porque es que no he dejado algo que Dios sabe, pero sabe que Dios lo está llamando a santificarse, lo está llamando a participar, lo está llamando a colaborar en el reino de Dios, pero no hemos dejado cosas, ¿verdad? Entonces eso nos estorba a servir al Señor. Entonces sigamos leyendo, versos 6 y 7 de 2 Timoteo 4. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Usted como padre, ¿qué le diría a su hijo cuando usted sabe que está a punto de morir? Si nos podemos a pensar, si este fuera nuestro último día, si yo ya sé que ya no, mañana ya no hay una Ana por mañana, y estoy a cargo de alguien, estoy discipulando a alguien, o alguien está a cargo de mío, o mis hijos, ¿qué le podemos decir? Las últimas palabras dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, en el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. Fíjense que Timoteo era testigo de cómo Pablo había padecido por Cristo. Él sabía sus aflicciones. Pablo fue azotado muchas veces, 40 azotes menos uno, dice. Hay una ocasión que lo dejaron semi-muerto, que ya pensaron que ya estaba muerto, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no le pasaron a Pablo? Alguna ocasión lo sacaron en una canasta huyendo. Tenían una creatividad para hacer lo que huyera, ¿verdad? Y tantas cosas que le pasaron, pero le dice, ¿sabes qué? Dios me ha sacado de tantas veces, me sacó de la prueba, me ha librado de que me mataran, pero en esta ocasión Dios no me va a librar. Eso le está diciendo. Esta ocasión no voy a regresar, pero eso no significa que esté triste. Soy gozoso porque peleé, di lucha. No me derrotaron a la primera. No huí. No tuve temor de enfrentarme. Peleé la buena batalla. Yo he peleado, le dice la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Cuántos jóvenes no hemos visitado la universidad? No hemos visitado porque nunca acabamos la carrera, ¿verdad? Así pasa también cuando hay estudios bíblicos. Vienen 30, 50 y terminan 5, 10. Por muchos, 10, ¿verdad? Por muchos. Pero aquí Pablo le dice, yo he sido uno que comencé y que la ha acabado. No dejé a medias lo que el Señor me encomendó. He acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Por qué le dice he guardado la fe? Porque a la hora de la prueba, hermanos, lo que usted va a necesitar es fe.
fe de que Dios está con usted, fe de que Dios lo llamó, porque el diablo va a empezar a decirte, ¿estás seguro que Dios te puso? ¿Estás seguro que el Señor te respalda? He guardado la fe. Cuando dice estoy a punto de ser sacrificado, dice que lo hace para dar como una ofrenda de libación. Como el vino dice que se derramaba delante del Señor en el altar. Mire, le está diciendo, yo estoy a punto de dar todo por el Señor. Ya no me va a quedar ni la vida, todo lo voy a dar por Él. A ese grado estaba Pablo diciéndole a Timoteo, no voy a huir, no me voy a esconder, voy a enfrentar, y voy a pelear y voy a ganar. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por tanto, ¿qué dice? Miren, esa corona no es una corona como le daban a los atletas, porque Pablo hacía mucha referencia, ¿verdad?, a los atletas. Les daban una corona de hojas y se secaba bien rápido, pero dice, la corona que me van a dar a mí es una corona eterna. Y no habla de una corona literal, sino la corona de la victoria. Entonces le dice, cuando yo padezca, cuando yo ya esté en la presencia del Señor, me darán la corona de la victoria. Mire qué bonito va a ser cuando estemos en presencia de Dios y nos diga, en lo poco has sido fiel, pero te voy a poner en lo mucho y te daré la corona de la vida, la corona de la victoria. El Señor nos habla en Apocalipsis y nos dice, el que venciere. Acá rato se menciona, el que venciere. El que venciere recibirá esto. El que venciere esto y otro. El que venciere. No dice el que comenzó, porque muchos comenzamos con el evangelio gozosos, estamos dispuestos, queremos colaborar en todo, queremos servir. Hermano, no nos están invitando a uno, pero uno pregunta, hermano, ¿y cuándo hay culto, pues? ¿Y cuándo va a ir a mi casa? ¿Y cuándo vamos a comer, hermano? ¿Y cuándo hacemos esto, hermano? Pero pasa el tiempo y parece ser que nos vamos acostumbrando a lo que caiga, lo que salga. Pero el Señor dice que tenemos que volver a la primer amor, a las primeras obras. Versos 14 y 15, ya vamos a terminar. Le da una advertencia a su hijo acerca de Alejandro, el candelero. Dice, Alejandro el candelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Un padre le advierte, ¿sabes qué? Fulanito, ¿verdad? No ha guardado las palabras que se les ha dado y también se te va a poner a ti. Ten cuidado de esa persona. Es bueno aconsejar también. Versos 16 al 18. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta no es una carta de despedida melancólica. Mire, Pablo estaba en la cárcel, no estaba en un hotel 5 estrellas, no estaban dándole uvitas en la boca, ¿verdad? Tampoco le estaban diciendo, vas a recibir un Grammy dentro de poco. Prácticamente lo iban a matar. Y le estaban diciendo, pero ¿sabes qué? Aunque nadie estuvo en mi defensa, porque le pasó la de Jesús, ¿verdad? A la hora de que Jesús fue apresado, brillaron por su ausencia los apóstoles. Las mujeres dice que le seguían de lejos. Nadie estaba de cerca con Jesús, estaban de lejos observando. Vemos a un Pedro que lo niega 3 veces. Y lo mismo le pasa a Pablo. Dice, en mi primera defensa nadie asistió, nadie me defendió, pero Dios estuvo conmigo. Pero el Señor dice, estuvo a mi lado. Y eso es lo que usted y yo debemos de recordar cuando pasemos por tribulación y prueba. A su lado está el poderoso, ¿verdad? El gigante. El Señor es nuestra ayuda. Él mismo se escuda alrededor de nosotros. Y aunque el Señor permita la muerte física, porque aquí vemos que era un siervo de Dios, fiel, aprobado, ¿verdad?, por Dios, aún así dejó que el hombre tocara su cuerpo, como lo hizo con Job, como hizo con los demás apóstoles. Unos murieron aserrados,
otro colgado en la cruz de cabeza, otros fueron quemados con aceite, otros fueron tirados a los leones. Y si buscamos más en la historia, hermano, hubo de todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué lo mantiene a uno firme en la vocación del llamamiento de Cristo? ¿Qué es lo que le mantiene a usted perseverando? ¿Qué es lo que lo mantiene a usted sirviendo? ¿Ha perdido la fe o continúa con la fe puesta en el Señor? ¿Puesto los ojos en el Señor, que es el autor y consumador de la fe? Sí, hermanos, no nos desviamos. A los niños les enseñamos, mijo, vamos a la iglesia, pero no vamos a ver a nadie, vamos a ver a Dios, a ver que Dios nos habla, vamos a servirle a Dios aunque no lo veamos. Dios está ahí, Dios te toma en cuenta aunque seas pequeño, porque así le dijo a Jeremías, no digas que sos pequeño, ¿verdad? Cuando yo te diga vas a hacer esto, a lo que yo te mande eso vas a hablar, no, que nadie tome en poco tu juventud, le dice a los jóvenes, pero trata de ser ejemplo, ¿verdad? Entonces póngase sobre sus pies. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Que sea el anhelo de nosotros, de que remanente, que el Señor nos preserve, ¿verdad? Para ese glorioso encuentro con Él en las nubes, para que un día cara a cara estemos con el Señor. Gracias te doy, Padre eterno, por tu palabra, Padre amado. Gracias por enseñarnos, por dirigirnos, Señor, cómo, Señor, predicar, de qué hablar, Señor, cuál es el enfoque, Señor.